En Fenicia, familia y una vocación marcada por la fe, San Gregorio Nacianceno nació alrededor del año 329 en la región de Capadocia, una zona del Oriente cristiano conocida por su intensa vida espiritual y cultural. Desde sus primeros años, su historia estuvo profundamente unida a un entorno familiar donde la fe no era solo una práctica, sino un modo de vivir y de comprender el mundo. Este contexto marcaría de manera decisiva su carácter, su pensamiento y el camino que más adelante lo llevaría a convertirse en uno de los grandes maestros de la tradición cristiana. Su padre, también llamado Gregorio, fue primero un buscador sincero de la verdad y, con el tiempo, llegó a abrazar plenamente la fe cristiana, convirtiéndose más tarde en obispo de Nachianzo. Su madre, Santa Nona, destacó por su profunda espiritualidad, su constancia en la oración y su influencia silenciosa pero firme dentro del hogar. Ella fue, sin duda, una de las figuras más importantes en la formación espiritual del joven Gregorio. De su ejemplo, aprendió que la fe se transmite más con la vida que con las palabras. Desde pequeño, Gregorio mostró una sensibilidad especial y una inclinación natural hacia la reflexión. No era un niño impulsivo ni ruidoso, sino más bien observador, atento y con una gran capacidad para interiorizar lo que veía y escuchaba. El ambiente familiar, lleno de diálogo, estudio y oración, favoreció el desarrollo de su inteligencia y de su vida interior. Aquellos años sembraron en él un amor profundo por el silencio, la contemplación y la búsqueda sincera de Dios. La educación de Gregorio fue cuidada con esmero. Sus padres comprendían que el conocimiento unido a la fe podía convertirse en una herramienta poderosa para servir a los demás. Por ello, desde joven fue introducido en el estudio de la literatura, la retórica y las ciencias de su tiempo. Sin embargo, nunca se le enseñó a separar el saber de la vida espiritual. Para él, aprender era también una forma de alabanza y de crecimiento interior. A medida que crecía, Gregorio comenzó a sentir una tensión interior que lo acompañaría durante gran parte de su vida. El deseo profundo de dedicarse a una vida retirada, centrada en la oración y el estudio, y al mismo tiempo, la conciencia de que su formación y sus dones podían ser útiles para la comunidad. Esta lucha no fue un conflicto externo, sino una experiencia íntima, vivida en silencio, que moldeó su carácter humilde y reflexivo. En su juventud, Gregorio fue testigo de los cambios que atravesaba la iglesia de su tiempo. Era una época de consolidación, de debates teológicos intensos y de búsqueda de unidad. Aunque todavía no participaba activamente en estos acontecimientos, observaba con atención y aprendía. Todo lo que veía despertaba en él un profundo sentido de responsabilidad y un deseo sincero de fidelidad a la verdad. Un momento clave de esta primera etapa fue su decisión personal de consagrar su vida a Dios. Esta elección no nació de una presión externa, sino de un proceso interior lento y consciente. Gregorio entendía la fe como una respuesta libre, fruto del amor y no de la obligación. Por eso, su compromiso fue profundo y duradero, marcado por una coherencia que se reflejaría más adelante en su enseñanza y en su ejemplo. Así, la infancia y juventud de San Gregorio Nacianceno no fueron simplemente una preparación académica, sino un tiempo de formación integral. En él se unieron familia, fe, estudio y silencio interior. Todo lo vivido en esos primeros años se convertiría en la base sólida de una vida dedicada a iluminar a otros con palabras llenas de sabiduría, profundidad y esperanza. Formación intelectual y amistad que marcó su camino. Al avanzar en edad, San Gregorio Nacianceno comprendió que la vocación que comenzaba a germinar en su interior necesitaba una base sólida de conocimiento. Por ello, inició un largo camino de formación intelectual que lo llevaría a algunos de los centros educativos más importantes de su tiempo. Este periodo no solo fortaleció su mente, sino que también modeló su manera de comprender la fe, el diálogo y la responsabilidad hacia los demás. Sus primeros estudios los realizó en Cesarea de Capadocia, donde entró en contacto con maestros destacados y con una comunidad estudiantil muy diversa. Allí profundizó en la gramática, la retórica y la filosofía, disciplinas que en aquel tiempo eran fundamentales para todo aquel que deseara expresar ideas con claridad
y profundidad. Gregorio destacó rápidamente por su capacidad de reflexión y por un estilo sobrio, alejado de la exageración, pero lleno de sentido y elegancia. Posteriormente continuó su formación en Cesarea de Palestina y más tarde en Alejandría, ciudad reconocida por su intensa vida intelectual y espiritual. En estos lugares no solo amplió sus conocimientos, sino que aprendió a escuchar distintas corrientes de pensamiento sin perder su identidad. Para Gregorio, el saber no debía imponerse, sino diálogo. No debía generar orgullo, sino humildad. El momento decisivo de esta etapa llegó cuando se trasladó a Atenas, uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Allí vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre en el encuentro y la profunda amistad con Basilio, quien más adelante sería conocido como San Basilio Magno. Desde el primer momento surgió entre ellos una relación basada en el respeto, la admiración mutua y un mismo deseo de buscar la verdad. La amistad entre Gregorio y Basilio fue mucho más que un vínculo personal. Ambos compartían ideales elevados, una profunda vida interior y el anhelo de unir el conocimiento con la fe. Pasaban largas horas estudiando, dialogando y reflexionando sobre el sentido de la vida y el papel del ser humano dentro del plan de Dios. En Gregorio describiría más tarde esta amistad como una experiencia de unidad profunda, donde dos caminos distintos avanzaban hacia una misma meta. Durante su estancia en Atenas, Gregorio fue testigo de la vida estudiantil, en su máxima expresión debates plicos, competencias de oratoria y encuentros culturales constantes. Aunque dominaba con facilidad la retórica y podía destacar entre sus compañeros, eligió un estilo discreto. No buscaba el reconocimiento ni la fama, sino la coherencia entre lo que aprendía y lo que vivía. Esta actitud despertó respeto incluso entre quienes no compartían su fe. Fue también en este tiempo cuando Gregorio tomó mayor conciencia de su mundo interior. A pesar de los estímulos externos, sentía un llamado cada vez más fuerte hacia una vida centrada en la oración y la contemplación. Sin embargo, entendía que su preparación intelectual no era un obstáculo para ese llamado, sino una herramienta que podría servir más adelante al bien común. La relación con Basilio influyó profundamente en esta visión. Juntos soñaron con una vida sencilla, retirada del ruido, dedicada al estudio de las Escrituras y al crecimiento espiritual. Aunque ese ideal no se cumpliría de inmediato, quedó grabado en el corazón de Gregorio como una referencia constante a lo largo de su vida. Al concluir sus estudios en Atenas, Gregorio regresó a su tierra con una formación excepcional y una madurez interior notable. No solo había adquirido conocimientos, sino una manera de pensar equilibrada, profunda y respetuosa. Este periodo de formación y amistad fue una verdadera escuela de vida que lo preparó para los desafíos futuros y para la misión que, aunque aún no lo sabía con claridad, estaba llamado a asumir. Así, la juventud de San Gregorio Nacianceno se cerró con una riqueza interior que combinaba saber, fe y amistad sincera. Todo lo aprendido en estos años se convertiría en un pilar fundamental de su enseñanza y de su testimonio, siempre marcado por la búsqueda de la verdad vivida con humildad y amor. El llamado interior y la búsqueda del silencio. Después de concluir su brillante etapa de formación intelectual, San Gregorio Nacianceno regresó a su tierra natal con el corazón lleno de inquietudes profundas. Aunque estaba preparado para ocupar cargos importantes y destacarse públicamente, en su interior crecía un deseo muy distinto. Una vida sencilla, silenciosa y centrada en la relación con Dios. Este contraste marcaría una de las etapas más significativas de su camino espiritual. Gregorio volvió a Nacianzo, donde se reencontró con su familia y con la comunidad cristiana que lo había visto crecer. Su padre, ya obispo, esperaba naturalmente que su hijo pusiera al servicio de la iglesia todos los talentos adquiridos. Sin embargo, Gregorio sentía que aún no estaba listo para asumir responsabilidades visibles. Su anhelo más profundo era retirarse, reflexionar y ordenar su vida interior antes de cualquier compromiso externo. Movido por este deseo, buscó la soledad y el recogimiento. Encontró en el silencio una escuela exigente pero transformadora. Para él, el silencio no era vacío, sino un espacio donde la voz de Dios
podía escucharse con mayor claridad. En este periodo dedicó largas horas a la oración, a la lectura de las Escrituras y a la meditación profunda, aprendiendo a conocerse a sí mismo con sinceridad. En esta etapa volvió a encontrarse con su gran amigo Basilio, quien también buscaba una vida apartada y austera. Juntos compartieron un tiempo de retiro en una región tranquila, lejos del ruido de las ciudades. Allí practicaron una vida sencilla, marcada por el estudio, el trabajo moderado y la oración constante. Esta experiencia reforzó en Gregorio la convicción de que la verdadera sabiduría nace cuando el conocimiento se une a una vida interior sólida. Sin embargo, el llamado de la comunidad no tardó en hacerse presente. Su padre, viendo las cualidades de su hijo, lo invitó insistentemente a colaborar más activamente en la vida pastoral. Gregorio vivió esta situación con tensión interior. No se trataba de rebeldía ni de falta de amor, sino de una profunda conciencia de la responsabilidad que implicaba servir a otros. Temía asumir un papel para el que no se sentía plenamente preparado espiritualmente. Finalmente, aceptó dar algunos pasos, aunque con reservas. Fue ordenado presbítero, decisión que vivió con sentimientos encontrados. Por un lado, deseaba obedecer y servir. Por otro, sentía que su alma aún necesitaba más silencio y profundidad. Esta experiencia lo llevó a escribir textos llenos de honestidad, donde expresaba sus luchas internas, su fragilidad y su deseo sincero de fidelidad. Lejos de debilitarlo, esta tensión interior lo hizo más humano y cercano. Gregorio comprendió que muchas personas vivían conflictos similares entre lo que deseaban y lo que la vida les pedía. Así, su propia experiencia se convirtió en una fuente de comprensión y empatía hacia los demás. Aprendió que servir no siempre significa estar seguro, sino confiar incluso en medio de la incertidumbre. Durante este tiempo, desarrolló una sensibilidad especial para el acompañamiento espiritual. Prefería la palabra serena al discurso imponente, la cercanía al protagonismo. Su estilo se caracterizaba por la profundidad y la claridad, siempre buscando edificar sin imponer. Para Gregorio, la autoridad verdadera nacía del ejemplo y de la coherencia de vida. Esta etapa de búsqueda y discernimiento fue clave en su historia. El silencio que tanto había deseado no desapareció, sino que se transformó en una actitud interior que lo acompañaría siempre. Incluso en los momentos de mayor exposición pública, aprendió que el silencio no depende del lugar, sino del corazón. Así, San Gregorio Nacianceno avanzó hacia una madurez espiritual marcada por la humildad, la reflexión y el deseo sincero de servir sin perder su centro interior. Este equilibrio entre contemplación y servicio sería uno de los rasgos más distintivos de su vida y de su legado, preparando el terreno para los desafíos que vendrían después. Servicio, palabra y responsabilidad pastoral. Con el paso del tiempo, San Gregorio Nacianceno fue comprendiendo que el silencio interior que tanto valoraba no estaba reñido con el servicio activo. Aunque su inclinación natural seguía siendo la vida retirada, las circunstancias lo llevaron a asumir tareas cada vez más visibles dentro de la iglesia. Esta nueva etapa estuvo marcada por un crecimiento profundo en responsabilidad, madurez espiritual y entrega generosa. Después de su ordenación como presbítero, Gregorio comenzó a colaborar de manera más cercana con su padre en la comunidad de Nacianzo. No fue un inicio sencillo. Él mismo reconocía sentirse sobrepasado por el peso de orientar a otros, enseñar y acompañar. Sin embargo, decidió vivir esta misión desde la humildad, convencido de que nadie sirve desde la perfección, sino desde la disposición sincera del corazón. Su forma de predicar pronto llamó la atención. Gregorio no buscaba impresionar con discursos vacíos, ni con frases elaboradas sin contenido. Cada palabra nacía de una reflexión profunda y de una vida interior bien trabajada. Hablaba con claridad, serenidad y una notable sensibilidad espiritual. Sus enseñanzas ayudaban a las personas a comprender la fe de manera cercana, sin confusión ni dureza. A diferencia de otros líderes de su tiempo, Gregorio evitaba las confrontaciones innecesarias. Prefería el diálogo respetuoso y la explicación paciente. Sabía que la verdad no necesita imponerse con fuerza, sino presentarse con luz. Esta actitud le ganó el respeto de muchos, incluso de quienes no compartían plenamente sus ideas. En medio de sus responsabilidades, nunca abandonó su vida interior. Mantenía tiempos de oración y reflexión,
consciente de que sin esa raíz profunda, su servicio se vaciaría de sentido. Para él, la acción sin contemplación terminaba agotando el alma, y la contemplación sin acción podía volverse estéril. Buscaba constantemente ese equilibrio delicado entre ambas dimensiones. Durante este periodo, Gregorio escribió numerosos textos que reflejan su experiencia pastoral. En ellos se percibe su preocupación por la coherencia de vida, la importancia del ejemplo y la necesidad de líderes espirituales auténticos. No dudaba en señalar que quien guía a otros debe primero aprender a gobernar su propio corazón. Su cercanía con la gente sencilla fue otro rasgo distintivo. Escuchaba con atención, consolaba con palabras suaves y aconsejaba sin juzgar. Muchos encontraban en él una presencia tranquila que transmitía confianza. No se colocaba por encima de los demás, sino que caminaba junto a ellos, compartiendo sus alegrías y preocupaciones. A pesar de su creciente reconocimiento, Gregorio nunca buscó protagonismo. De hecho, en varias ocasiones expresó su deseo de volver a una vida más retirada. Sin embargo, entendía que su vocación no consistía solo en seguir sus preferencias personales, sino en responder con fidelidad a lo que la vida y la comunidad le pedían en cada momento. Esta etapa también estuvo marcada por decisiones difíciles. Aceptar responsabilidades implicaba renunciar a la tranquilidad que tanto valoraba. No obstante, aprendió que la entrega auténtica siempre implica algún grado de renuncia, y que esa renuncia, vivida con amor, se transforma en fuente de crecimiento interior. Poco a poco, San Gregorio Nacianceno fue consolidándose como una figura de referencia espiritual e intelectual. Su palabra era escuchada no por su autoridad externa, sino por la coherencia entre lo que enseñaba y lo que vivía. Esta fidelidad silenciosa fue preparando el camino para misiones aún más exigentes que vendrían después. Así, en medio del servicio pastoral, Gregorio continuó profundizando en su comprensión de Dios y del ser humano. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío fortalecían su visión espiritual, haciendo de él un guía sabio, prudente y profundamente humano, cuyo legado seguiría creciendo con el paso del tiempo. Pruebas, decisiones difíciles y fidelidad interior. La etapa siguiente en la vida de San Gregorio Nacianceno estuvo marcada por situaciones complejas que pusieron a prueba su carácter, su fe y su profunda vida interior. Aunque era reconocido por su sabiduría y su capacidad para explicar la fe con claridad, su camino no estuvo libre de tensiones ni de momentos de cansancio. Al contrario, fue precisamente en medio de estas pruebas donde su espiritualidad se volvió aún más sólida. Gregorio fue llamado a asumir responsabilidades que no había buscado. Algunas decisiones fueron tomadas por otros pensando en el bien de la comunidad, sin considerar del todo su sensibilidad personal. Esto generó en él una lucha interior constante. Por un lado, el deseo de obedecer y servir. Por otro, la necesidad de conservar la paz del alma que encontraba en la vida sencilla y recogida. Esta tensión lo acompañó durante años. A pesar de estas dificultades, nunca permitió que el desánimo dominara su espíritu. En lugar de reaccionar con dureza o resentimiento, optó por la reflexión serena. Sus escritos de este periodo revelan a un hombre profundamente honesto consigo mismo, consciente de sus límites, pero también convencido de que cada circunstancia podía transformarse en una oportunidad de crecimiento espiritual. San Gregorio entendía que el verdadero liderazgo no consiste en imponer, sino en cargar con responsabilidad sin perder la humildad. Por eso, cuando sentía que una tarea superaba sus fuerzas, no dudaba en expresarlo con sinceridad. Esta transparencia, lejos de debilitarlo, lo hacía más auténtico ante los demás. En medio de escenarios cambiantes, Gregorio continuó dedicando tiempo al estudio y a la escritura. Sus textos no nacían desde la comodidad, sino desde la experiencia vivida. Reflexionaba sobre la fe, la condición humana y el sentido del servicio, siempre con un lenguaje profundo pero accesible. Estas obras comenzaron a circular ampliamente, fortaleciendo a muchas comunidades que buscaban orientación clara y serena. Uno de los rasgos más admirables de esta etapa fue su capacidad para retirarse cuando consideraba que era lo mejor para todos. En un mundo donde el reconocimiento suele ser deseado, Gregorio mostraba que saber dar un paso atrás también es un acto de sabiduría. Para él, la fidelidad a la conciencia
era más importante que cualquier cargo o reconocimiento externo. Su relación con otros líderes espirituales fue, en ocasiones, compleja. Las diferencias de carácter y de visión generaron momentos de incomodidad. Sin embargo, Gregorio procuró mantener una actitud respetuosa, evitando palabras que dividieran. Creía firmemente que la unidad se construye con paciencia, escucha y un profundo respeto por la diversidad de caminos. Durante estos años, su vida de oración se volvió aún más intensa. En la soledad, encontraba claridad; en el silencio, fuerza. No se trataba de huir del mundo, sino de regresar a la fuente que daba sentido a todo lo que hacía. Esta conexión interior fue la que le permitió atravesar los momentos más exigentes sin perder la serenidad. Las personas que lo conocieron de cerca notaban en él una calma especial. Incluso cuando las circunstancias eran inciertas, esa paz no provenía de la ausencia de problemas, sino de una confianza profunda en que todo tenía un sentido mayor. Gregorio enseñaba más con su forma de vivir que con sus palabras, y ese testimonio silencioso dejó una huella duradera. Al finalizar esta etapa, San Gregorio Nacianceno se encontraba más consciente de su misión y de sus límites. Había aprendido que servir no siempre significa permanecer al frente, y que la verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la fidelidad diaria, incluso cuando el camino resulta exigente. Estas experiencias prepararon su corazón para el cierre de su vida pública y para un legado espiritual que seguiría, iluminando a generaciones enteras, no por el ruido de sus acciones, sino por la profundidad de su pensamiento y la coherencia de su vida interior. Sabiduría, palabra y profundidad del corazón. En la etapa final de su vida, San Gregorio Nacianceno eligió conscientemente un camino de mayor recogimiento. Después de años de servicio intelectual, enseñanza y acompañamiento espiritual, comprendió que había llegado el momento de ofrecer a los demás no solo su palabra, sino también el testimonio de una vida interior madura y serena. No fue una retirada por cansancio, sino una decisión llena de sentido y libertad. Gregorio se apartó de los espacios públicos más visibles para dedicar sus días a la reflexión, la escritura y la oración. Desde ese silencio fecundo, dejó algunos de sus textos más profundos, donde se percibe a un hombre que ha integrado la experiencia, la fe y la razón en una armonía poco común. Sus escritos finales muestran claridad, humildad y una enorme sensibilidad espiritual. Lejos de buscar reconocimiento, su mayor deseo era permanecer fiel a la verdad interior que había guiado toda su vida. Entendía que el verdadero impacto no siempre se mide por la cantidad de personas que escuchan, sino por la profundidad del mensaje que se transmite. Por eso, sus palabras finales están llenas de paz, esperanza y una mirada confiada hacia el futuro. San Gregorio Nacianceno dejó un legado que va más allá de su tiempo. Su forma de explicar la fe, con lenguaje comprensible, su respeto por el pensamiento profundo y su amor por la vida interior lo convirtieron en un referente para generaciones posteriores. Enseñó que la sabiduría no se impone, se comparte, que la fe no se grita, se vive, y que el silencio también puede ser una forma poderosa de enseñanza. Quienes estudian su vida descubren a un hombre coherente, sensible y profundamente humano. No ocultó sus dudas ni sus límites, pero tampoco dejó de confiar. Esa honestidad es una de las razones por las que su figura sigue siendo cercana y actual. Gregorio nos recuerda que el crecimiento espiritual es un camino continuo, hecho de decisiones pequeñas, fidelidad diaria y búsqueda sincera de sentido. Su ejemplo invita a valorar la interioridad en un mundo lleno de ruido, a cuidar la palabra para que construya y a buscar la verdad con paciencia. San Gregorio Nacianceno no dejó grandes gestos externos, pero sí una huella profunda en el pensamiento y en el corazón de la Iglesia. Hoy, su vida sigue siendo una invitación abierta a unir conocimiento y fe, reflexión y sencillez, acción y contemplación. Su legado permanece como una luz serena que orienta sin deslumbrar, acompañando a quienes buscan vivir con profundidad y coherencia. Oración a San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno, hombre de palabra clara y corazón profundo, enséñanos a buscar la verdad con humildad, a cuidar nuestro interior y a vivir con coherencia. Ayúdanos a unir pensamiento y fe, silencio y acción, para que nuestras palabras reflejen paz,
y nuestras decisiones estén llenas de sabiduría. Intercede por nosotros, para que aprendamos a escuchar, a discernir con calma y a vivir con un corazón firme y confiado. Amén. Han llamado a la acción. Si la vida y el legado de San Gregorio Nacianceno te han inspirado, te invitamos a compartir este contenido, dejar tu reflexión en los comentarios y suscribirte para seguir conociendo historias que fortalecen el alma y enriquecen el espíritu. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas.